Y de repente descubrí que había algo que sí que sabía hacer, y era contar historias y que encima me hacía feliz hacerlo. Yo soy autora de literatura infantil y creo que en mi obra existen dos elementos que son fundamentales: el humor, porque tenemos que ser felices, más durante la infancia, y también trato de meter siempre elementos relacionados con la igualdad. Si queremos que la sociedad sea plenamente feliz, tienen que cambiar muchísimas cosas. Entonces siempre aparece en mi obra, pues, a lo mejor la coeducación, la importancia de los distintos tipos de familia, los abuelos y las abuelas, que son esenciales en nuestra vida. Incluso el acoso escolar, he metido el acoso escolar, pero con dosis de humor, sin dramatismos, porque creo que cuando le pones una sonrisa a las cosas son más fáciles de aprender. Tuve muchas personas que posibilitaron que me acercara al mundo de la lectura. De hecho, me siento bastante afortunada porque desde el vecino que vivía enfrente de casa de mi madre, que era profesor de la universidad y me pasaba libros, la niña que vivía al lado y todo el profesorado que pasó por mi vida a lo largo de mi etapa educativa. Dentro de ese profesorado hay dos mujeres maravillosas. Una se llama Gloria Rodríguez Abad, que nos leía historias en voz alta, y todo lo que ella recitaba, esos versos, se convertían en mágicos. Gracias a ella, por ejemplo, descubrí El Principito. Y después hubo otra profesora que llegó cuando yo tenía 11 o 12 años a mi colegio. Era una chica joven que nos obligaba a leer. Entonces puso en mis manos, pues, libros como Nada, de Carmen Laforet, o Rebelión en la Granja. No solo me obligaba a leer, también a escribir. Bueno, las lecturas que me hicieron querer convertirme en escritora, yo creo que el punto de partida fue una biblioteca de aula que creamos entre las compañeras, siendo muy pequeñas en la clase, llevamos nuestros libros para compartirlos. Y entonces cayeron en mis manos los cómics de Purita Campos, que además era una ilustradora. Ahora, con la madurez, me doy cuenta de las pocas mujeres que conocíamos en esa época, que defendió mucho su profesión, y a otras mujeres que, como ella, desde el anonimato se dedicaban a lo mismo. Lecturas maravillosas, recuerdo Miguel Hernández, sobre todo Las nanas de la cebolla. Los romances, sobre todo el del Conde Niño, me dieron muchas ganas de escribir al leerlos. Las colecciones como Elige tu propia aventura. María Gripe llegó a mis manos por casualidad y estuve durante años intentando leer todo lo que ella había escrito. Lo que pasa es que, claro, no me dio tiempo porque me hice grande. Mis referentes en literatura infantil es Roald Dahl. Creo que es el escritor más importante del siglo XX en literatura infantil y todo un maestro por el tratamiento de los personajes, la ternura, los finales inesperados. Bueno, que mi lector o lectora sean niños y jóvenes es maravilloso. Resulta muy gratificante porque además tengo la suerte de poderlos conocer en las ferias del libro, visitando los coles, y son muy agradecidos. Te regalan cositas, te hacen notas, cartas. Es que yo creo que no se puede tener mejor tipo de lector o lectora que el que tenemos las personas que nos dedicamos a la literatura infantil. Eso sí, son personas también muy exigentes, porque no van a darte una oportunidad si una página no les gusta, van a abandonar el libro. Eso también exige un rigor a la hora de escribir. Pero creo que tengo, en realidad, el mejor público que se podría tener. Bien, yo he tenido la suerte de contar en mis obras con ilustradores como Guadalupe Martínez, Raquel Hernández, Fran Collado, Chema García. Creo que los ilustradores y las ilustradoras juegan un papel fundamental en la literatura infantil, pero su tarea no está reconocida por la sociedad. La gente recuerda el nombre de los escritores, pero pocas veces los de los ilustradores, y me parece completamente injusto. Más cuando en Canarias contamos con ilustradoras magníficas como Patricia Delgado, Rosa Felipe, Fabio González, Jaubert. Yo creo que no se puede ser escritor si no lees. Es imposible. Y si tuviera que elegir, no podría, aunque reconozco que dedico mucho más tiempo a leer que a escribir, porque es que hay tanto por leer.
No creo que estemos haciendo nada mal. Las familias conocen la importancia de la lectura y compran libros y leen con sus hijos y con sus hijas. El problema yo creo que está cuando dejan de leer con ellos. A los 7 años, a los 8, la sociedad entiende que ya están capacitados o capacitadas para leer en soledad y ahí surge el problema. Creo que deberíamos inculcar en las familias no solo que es importante introducir desde la primera infancia la lectura, hay que continuar acompañando esa lectura, a lo mejor leyendo en voz alta, porque además aporta mucha ternura, momentos mágicos, ¿no?, familiares. Y también, si no tenemos ese tiempo, pues preguntándole a nuestros hijos, a nuestras hijas, qué estás leyendo, de qué va, dedicándole especial importancia a lo que hacen cuando tienen un libro entre las manos. Creo que con las nuevas tecnologías podemos mandar mensajes de manera visual y rápida, pero esa inmediatez perjudica la comunicación porque si no se utiliza el lenguaje difícilmente vamos a poder pensar, recapacitar y vamos inevitablemente hacia la pobreza de ideas. Creo que las bibliotecas escolares tuvieron la suerte de contar en el pasado con distintos colectivos como el Capitán Silver, Antonio Robles, Atalante, que lucharon para convertirlas en un lugar muy importante de los centros. Actualmente las bibliotecas escolares deben seguir siendo un lugar fundamental dentro de los centros, tanto de primaria como de secundaria. Lo que ocurre es que existe un claro problema. Quien se ocupa de ellas quien se ocupe de ellas debe ser personal que quiera hacerlo, que esté dispuesto a formarse y que además tenga un descuento horario. Bien, yo quiero ser una escritora que disfrute escribiendo, es que si no, no tiene sentido. Por tanto, no me gustaría cambiar, me gustaría seguir con la vida que tengo, pues escribiendo, leyendo, visitando colegios, participando en congresos de jóvenes lectores y alucinando cada vez que conozco a quienes me leen. Si pierdo esa frescura, ¿no?, creo que no tiene sentido. Tengo proyectos de futuro, ahora en los próximos meses sale un libro mío sobre la muerte, es un álbum ilustrado, es la primera vez que participo en un álbum ilustrado. También va a salir en 2021 con la editorial Anaya la segunda parte de Secretos que Pican. Recuerdo el día perfectamente. Todavía no habían empezado las clases, por eso habíamos quedado con Marga y su madre para ir al cine por la tarde. Marga tiene mi edad, es rubia y lleva ortodoncia. Cuando sonríe, le brillan los aparatos como si tuviera el arco iris dentro de la boca. A mí no me gusta Marga, lo que sucede es que me cae bien. Por eso contaba con impaciencia las horas que faltaban para encontrarme con ella, porque no la veía desde el día anterior.